Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. CU Superíndice 3 Mo es tu N? Espero que es tu copyright N teniendo un dúo genial y lleno de energía. Yo estoy a QU como siempre súper feliz de estar de vuelta con ustedes. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que sinceramente me emociona muchísimo. ¿Por QU copyright? Bueno, porque vamos a hablar de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, y de un encuentro que, como dice el título del vídeo, marca Superíndice 3 un antes y un después copyright S. Ya saben que soy una fan incondicional de ellos, de su trabajo y, por supuesto, de la magia que se crea entre ellos en pantalla. Y como todos ustedes, me encanta estar al tanto de todo lo que pasa en sus vidas, a su que rense porque hoy vamos a sumergirnos en el reencuentro de Ande y Kerem después copyright S de las vacaciones. ¿Q copyright paso Superíndice 3? CU Superíndice 3 Mo fue. Hubo chispas. Todo eso y mucho ese lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto dejen sus comentarios, sus opiniones, CU Copyright denme QU Copyright piensan ustedes sobre esta pareja, sobre sus trabajos, sobre todo lo que vamos a hablar hoy. Me encanta leerlos y saber QU Copyright les interesa. Asu que sin ese preámbulos comencemos. Como ya saben, Ande y Kerem son dos de los actores turcos ese queridos y populares a nivel mundial. Gracias a su trabajo en Love is in the Air, la química entre ellos traspasó Superíndice 3 la pantalla y conquistó Superíndice 3 los corazones de millones de personas. Y aunque la serie terminó Superíndice 3 hace un tiempo, la admiración Superíndice 3N y el cariño más menos o del público por ellos sigue intacto. ¿Y es que CU Superíndice 3 mono quererlos? Son talentosos, guapos y sobre todo, irradian una energía increíble. Asu que después copyright S de unas merecidas vacaciones, donde cada uno tomó Superíndice 3 caminos diferentes y donde, por cierto, nos regalaron fotos y vídeos que nos dejaron suspirando, el destino, o quizú es la amistad. Decidió Superíndice 3 juntarlos de nuevo. Y por supuesto, las redes sociales estallaron. Los fans como nosotros enloquecimos. ¿Por QU copyright? ¿Du Superíndice 3 de fue? ¿CU Superíndice 3 Mo fue el reencuentro? Bueno, vamos a desmenuzarlo todo. Para empezar, hay que decir que Ande y Kerem son muy discretos con su vida privada. No suelen ventilar todo lo que hacen, pero de vez en cuando nos regalan pistas, momentos que nos hacen sonreír y son más menosar. En este caso, el reencuentro tuvo lugar en un evento. Asu es un evento público donde coincidieron junto a otras personalidades del mundo del espectáculo. La información Superíndice 3N que tenemos es que fue un evento muy importante, una fiesta, o una reunión Superíndice 3N, no se ha especificado completamente el contexto, pero lo relevante es que estaban aún juntos. Y claro, los paparazzi y los fans no perdieron detalle. Las fotos y los vídeos que se filtraron rápidamente se viralizaron. Y es que verlos juntos de nuevo después copyright S de tanto tiempo, genera un impacto emocional muy fuerte. ¿Se imaginan la sensación Superíndice 3N? Para nosotros que lo seguimos, es como ver a dos amigos que no se ven hace mucho tiempo y se reencuentran con alegría y afecto. Y en este caso con un plus, la química innegable que tienen. En las imágenes, pudimos ver a Ande y a Kerem conversando, sonriendo, compartiendo miradas, esas miradas. Esas miradas que parecen decir ese que mil palabras. Se notaba la alegría en sus rostros, la comodidad, la complicidad. Fue un momento muy especial, uno de esos momentos que hacen que los fans nos sintamos parte de su historia. Ahora hablemos un poco de la reacción Superíndice 3N del público. Como era de esperar, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todo se inundó Superíndice 3 de comentarios, de teorías, de especulaciones. ¿Es N juntos de nuevo? ¿Son solo amigos? ¿QU copyright significa este reencuentro? Las preguntas fueron muchas y las respuestas, como siempre, un poco inciertas. Pero lo que estaba claro era el entusiasmo y la emoción Superíndice 3N que generó Superíndice 3 el reencuentro. Muchos fans expresaron su alegría y su esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, tanto en la vida real como en algún proyecto profesional.
Otros, MUS realistas, simplemente celebraron el hecho de que se mantengan en contacto y que sigan siendo amigos. Pero en definitiva, la reacción superíndice 3 en general fue positiva. Verlos juntos después copyright ese de todo lo que han vivido, es algo que nos llena de felicidad. Pero Q copyright MUR ese paso superíndice 3 en ese reencuentro. Pues, por lo que se pudo observar, el ambiente era distendido y alegre. Se les vio conversando con otras personas, compartiendo risas y por supuesto posando para las fotos. Se notaba que estaban CU superíndice 3 modos, que se sentúan bien el uno con el otro. Y eso, amigos MUOS, es lo MUR ese importante. Hay que recordar que Ande y Kerem vivieron una experiencia muy intensa juntos. La grabación superíndice 3N de Love is in the Air los unió superíndice 3 de una manera muy especial. Compartieron muchas horas de trabajo, de alegrías, de desafos. Y aunque su relación superíndice 3N sentimental no funcionó superíndice 3 a largo plazo. El vínculo que crearon es innegable. Y eso es algo que se valora mucho en el mundo del espectáculo. Además hay que destacar la madurez con la que han manejado su relación superíndice 3N después copyright ese de la ruptura. Ambos han demostrado respeto y cariño más menos o mutuo, y eso es algo que se agradece. No han protagonizado ningún escándalo, ni han dicho nada malo el uno del otro. Al contrario, siempre han hablado con afecto y admiración superíndice 3N. Y eso sin duda es digno de admirar. Ahora, copyright podemos esperar de Ande y Kerem en el futuro. ¿Volver UN a trabajar juntos? ¿Habrá una reconciliación superíndice 3N romántica? Bueno, la verdad es que no tenemos la respuesta a esas preguntas. El futuro es incierto. Pero lo que podemos esperar es que sigan creciendo como profesionales, que sigan cosechando con diéresis copyrightsitos y que sigan regalando su talento y su encanto. En cuanto a la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, todo es posible. En el mundo del cine y la televisión superíndice 3N, las coincidencias y las sorpresas siempre es N a la orden del día. Y a los fans, por supuesto, nos encantará verlos juntos de nuevo en la pantalla. Su química es innegable y la gente ama verlos trabajar juntos. ¿Se imaginan una segunda temporada de Love is in the Air? Un sueño más menos o. Pero mientras tanto podemos disfrutar de su trabajo individual. Ande sigue cosechando con diéresis copyrightsitos con sus nuevos proyectos, y Kerem también copyright N estu triunfando en su carrera. Ambos tienen mucho talento y mucho que ofrecer. Y eso es algo que hay que celebrar. Otro punto importante a destacar es el respeto mutuo que se tienen. A pesar de los rumores, de las especulaciones y de la presión superíndice 3N medio tica, Ande y Kerem han sabido mantener una relación superíndice 3N de amistad y respeto. Y eso en el mundo de la fama, no es algo tan común. Han demostrado ser personas maduras y profesionales, y eso habla muy bien de ellos. Y hablando de la presión superíndice 3N medio tica, es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones. Hay que respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. A veces los fans nos dejamos llevar por la emoción superíndice 3N y nos olvidamos de que ellos también copyright N tienen derecho a su vida privada. En resumen, el reencuentro de Ande y Kerem después copyright ese de las vacaciones fue un momento especial, que nos regaló superíndice 3 a todos mucha alegría. Un momento que nos recordó superíndice 3 la química y el cariño más menos o que existe entre ellos. Un momento que nos hizo más menos y especular, pero sobre todo, un momento que nos demostró superíndice 3 que el amor y la amistad pueden trascender cualquier barrera. El reencuentro fue en un evento, lleno de risas, miradas CU superíndice 3 cómplices y una energía palpable. Las redes sociales explotaron con teorías y comentarios, pero lo muy importante es que ambos mostraron respeto y alegría al compartir ese momento. ¿Y ahora, copyright esperamos? Esperamos sus nuevos proyectos, su crecimiento profesional y, sobre todo, que sigan siendo felices. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan emocionado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, estas historias que nos hacen más menos ar. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo y por su cariño más menos o.
No olviden dejar sus comentarios, decirme qué copyright les pareció Superíndice 3 el reencuentro, si les gusta esta pareja, si esperan verlos juntos de nuevo. Me encanta leerlos y saber su opinión Superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.